¿Qué pasa, people? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la partida del día de la ronda número 9 o ronda final del super torneo Shankill o Memorial Gashimov. Mi nombre es Pepe Cuenca y tristemente hoy ha acabado este torneo, pero no nos vamos a despedir de él sin cerrar como se merece, analizando un partidón que se ha disputado, entre Magnus Almendrado Carlsen, el actual campeón del mundo, y Alexander Grischuk, uno de los mejores jugadores del mundo, el jugador ruso. La partida ha sido realmente excepcional. Un buen aficionado al ajedrez sabrá apreciar lo bonito, lo bello de esta batalla que ha tenido lugar entre Carlsen y Grischuk. Así que nos dejamos de rollos, ¿verdad? Que ya llevamos un minuto de introducción y vamos a ver directamente qué ha sucedido en las 64 casillas. Magnus Carlsen decide abrir con E4 y Alexander Grischuk responde con E5. Ya sabéis, la defensa más empleada por los jugadores de élite hoy en día. Caballo F3, caballo C6, y aquí existen muchas opciones. La apertura escocesa, la apertura italiana, la jugada caballo C3 y la más natural, la más empleada, la variante española Ruy López, ¿vale? Con alfil B5. Aquí, dos jugadas principales, tanto A6 entrando en las posiciones principales de española, o la jugada caballo F6, una jugada, que ya puso de moda Vladimir Kramnik contra Kasparov en aquel match por el título mundial. Se denomina la defensa berlinesa, el muro de Berlín, una de las defensas más sólidas que existen en ajedrez. Magnus Carlsen aquí opta por jugar una antiberlinesa, con la jugada D3. Existen varias posibilidades. Dama E2 es otra antiberlinesa, incluso la jugada alfil por C6. La línea principal sigue con enroque, caballo por E4, y aquí existe una línea muy sólida para las blancas con torre 1 o el finalito que tantas veces hemos visto en los últimos años en los torneos de élite, ¿verdad? Este final que ha sido estudiado hasta la saciedad. Pero Magnus Carlsen decide emplear la antiberlinesa con D3, evita entrar en ese final donde las negras están tan sólidas, y las negras ahora juegan alfil C5. La jugada más empleada también en la élite. Otra jugada interesante es D6 para continuar con G6, fianchetar el diablillo por G7 y enrocaros en corto, ¿no? Bueno, antes de seguir con tanta teoría, vamos a contar aquí algún chiste de los malos hoy otra vez, ¿no? Venga, hoy nos vamos a ir a la sección. ¿De qué sección nos vamos hoy? Venga, vámonos a la sección de los chistes de mamá. Dice, mamá, en el colegio me llaman champú. Dice, tranquilo, Johnson, no más lágrimas. O dice, mamá, en el colegio me llaman dentudo. Dice, todo el mundo me llama Ronaldo. Dice, me llaman dentudo. Dice, tranquilo, hijo, tú no hagas caso, pero levanta la cabeza que me está rayando el suelo. Y venga, el último. Dice, mamá, en el colegio me llaman loco. Dice, ¿por qué, hijo? ¿Quién te llama loco? Dice, las mesas, las sillas, las ventanas. Ya por ahí yo creo que ya es suficiente, ¿no? Alfil C5, la jugada más empleada en la élite. Alguno que estará aquí diciendo, oye, Pepón, ¿qué pasa si me como el peón de 5, que te gano la partida, que te has dejado un peón matado, que no sirve ni pa' pienso? Cuidado, que aquí viene dama de 4 y el que no sirve ni pa' pienso es el jugador de blancas, porque le pegan mate, o te comen en F2 o te comen el caballo de 5 y las blancas tienen que abandonar. Es por eso que las blancas no suelen comerse ese peón de 5 y, juega C3 Magnus Carlsen, una jugada que evita caballo de 4. Por ejemplo, si en rosque corto las negras juegan caballo de 4, esto es muy conocido y parece ser que el negro está aguantando bastante bien en ese tipo de posiciones. C3 para evitar caballo de 4, enroque, D6 por parte de Grischuk para proteger el peoncito de 5, para darle salida a ese diablillo de C8 que ya está pidiendo salir a la calle a hacer sus necesidades, y aquí Magnus Carlsen emplea una línea súper secundaria. Las principales con diferencia, caballo BD2, torre 1, H3, sobre todo H3, y caballo BD2, pero aquí Magnus juega alfil A4, una jugada, solo hay 9 partidas en la base de datos con esta posición, ¿vale? Bueno, es una jugada profiláctica contra A6 y Magnus, su idea va a ser colocar el alfil en C2 para jugar D4 y que el peón de E4 quede protegido. Y aquí Grischuk, una vez ha protegido el peoncito de E5, pues realiza una de las maniobras más típicas en las posiciones de española o italiana, que es llevar este caballo a G6, donde mira a casillas importantes como la casilla F4, protege el peón de 5 y sobre todo permite el avance central de peones con C6 y D5.
Así que en esta posición Magnus Almendrado Carlsen juega alfil C2. Es importante antes de jugar D4 tener bien sostenido el peoncito de D4. Si jugáis D4 directamente, alfil B6, bueno, luego puede haber algún problema con el peón D4. También viene la clavada con alfil G4 para incrementar la presión sobre D4. Por eso que normalmente viene bien tener bien sostenido el peoncillo de E4 antes de meternos en berenjenales, ¿verdad? Con D4. Las negras juegan G6 y ahora sí Magnus dice, pues voy a jugar D4 en esta posición. Es importante para las negras mantener la tensión. Si jugáis E por D4, C por D4 y alfil B6, ahora este caballo va a salir muy bien por C3, ¿vale? Mucho mejor que por la casilla D2. Por eso que las negras mantienen la tensión con alfil B6 en esta posición. Y Magnus Almendrado Carlsen juega A4, sacando al sabio peón Aristóteles, amenazando además la jugada A5, ¿verdad? Que amenaza a ganar piezas. Es por eso, que las negras tienen que tomar medidas urgentes y darle un airecillo, darle un poco de aire a ese alfil para que respire, ¿no? Por ejemplo, A6, A5 o la jugada C6 que emplea Grishuk, que en ciertas ocasiones, se prepara para golpear en el centro con la jugada D5. Y en este momento Carlsen toma una decisión importante que no es fácil de hacer. Decide cambiar en E5 y resolver la tensión central. Una jugada que a priori, bueno, pues parece que no plantea ningún problema a las negras. El problema es que no es fácil desarrollar. Siempre que trata de desarrollar con alfil E3, puede venir torre 8 para meter presión indirecta sobre el peón de E4, se amenazaría E por D4, y si caballo E2, caballo G4 y el alfil no está bien ubicado. No es fácil de desarrollar. Si juegas caballo BD2, te pueden jugar peón por y alfil G4, incrementando la presión sobre D4. Por tanto, aquí Magnus decide jugar D por E5. Grishuk captura de caballo y Magnus captura de caballo. Y yo cuando estaba viendo hoy esta partida y cambia damas en D8, yo estaba pensando, bueno, pues Magnus realmente está contento con las tablas porque ya había ganado el torneo, tenía 1,5 puntos de ventaja sobre sus perseguidores a falta de una ronda, imaginaros, ¿no? La performance que ha hecho Magnus en este torneo. Entonces yo pensando, digo, bueno, Magnus va a firmar tablitas y a casa. Pero esto es precisamente lo que me encanta del campeón del mundo. Fijaros que ha habido 2 o 3 partidas que prácticamente no han jugado. No se jugaban nada en el torneo y bueno, han decidido firmar tablas rápido. Yo lo respeto, pero lo que realmente me gusta de este jugador es que con todo ganado, con el torneo ganado, sigue jugando, sigue apretando y sigue, bueno, pues tratando de ganar sus partidas, ¿no? Entonces vais a ver cómo a partir de aquí Magnus empieza a meter una de las mayores presiones que yo he visto en los últimos torneos, de una posición en la que no hay absolutamente nada. Se rumorea que después de este torneo Magnus Carlsen va a fundar una empresa que se va a llamar Destornilladores Magnus Carlsen a domicilio, donde tú puedes ir al local, pedir tu destornillador para tú meterte tu propia presión en el cuerpo para que no duela, ¿vale? Para que al menos no te duela, porque como dejes a Magnus con un destornillador en una posición tranquilita, te puede hacer maravillas, ¿vale? Te puede hacer maravillas, unas cosquillas brutales. Aquí Magnus Carlsen mete A5 para ganar espacio en el flanco de dama. Y Grishuk tiene 2 jugadas razonables, alfil E7 o alfil C7 o alfil C5. Magnus, tras alfil C5, bueno, pues ahora tiene que pensar si continuar con caballo D2, si con B4. B4 es una jugada comprometedora, porque parece que ganan mucho espacio, pero la realidad es que luego el negro va a golpear con C5. Y cuidado porque este tipo de estructuras son peligrosas incluso para las blancas. Fijaros que tenemos más islas de peones que el negro. Es por eso que estamos aquí en esta posición, alfil C5, Magnus juega caballo D2. Una jugada más flexible que además, bueno, pues trata de dirigirse a la casilla C4, a la casilla B3 o a la casilla F3, dependiendo de la situación. Grishuk desarrolla su última pieza menor, el diablillo de E6, estaba contento con la posición, probablemente. Torre 1 de Magnus, que defiende el peón de E4, libera al resto de piezas que no tienen que estar encargadas de este peón, y Grishuk juega la jugada B5, muy natural. La clave es que si el blanco come en B6, pues ¿por qué va a estar peor el negro en esta posición? De hecho ya no tengo ni siquiera desventaja de espacio, que antes ese peón de A5 estaba restringiendo un poco mis movimientos, ahora el negro incluso estaría mejor porque tiene las piezas más activas. Pero es a partir de este momento donde Magnus empieza a crear unas dudas terribles en la posición de Grishuk, increíblemente a partir de esta jugada, caballo B3, que parece
un poco simple, ¿no? Uno estaría pensando, vaya jugada, parece una tontería, simplemente alfil E7 me retiro y no pasa nada. Pues fijaros que esta jugada ya crea algunos problemas a las negras. Por ejemplo, si las negras se retiran con alfil E7, Magnus probablemente había visto este plan con A6, dejando la casilla libre a ese potro que se dirige a pastar a mejores lugares, ¿no? En A5, fijaros, por ejemplo, si las negras juegan torre a C8, caballo a 5, este caballo está saltando en B7, que es bastante molesto. Digamos que la negra jugará una jugada de espera como H6. Ahora tras alfil E3, fijaros que las blancas están saltando con el caballo a B7 y a C5, y si lo evitas con negras con la jugada C5, este caballo va a venir a B7 y una torre puede empezar a crear problemas enormes en la quinta fila. De hecho, no sé si ya las negras estarían perdiendo un peón en esta posición. Fijaros que entonces la jugada alfil E7, que parece tan normal, es, bueno, un poco arriesgada en el sentido de que pueden existir esos planes para Magnus. Aquí Grishuk tiene una decisión muy difícil entonces, y es tener que dar la pareja de alfiles, algo que según Confucio, ya sabéis, desde hace muchísimos años, pues es algo peligroso, ¿no? Es algo que ningún jugador de ajedrez quiere hacer en sus partidas. Grishuk juega alfil por B3, parece ser que un poquito más preciso era caballo de 7. Ya que tras caballo por C5, caballo por C5, alfil E3, parece ser que el blanco tiene una sana pareja de diablillo, pero la jugada alfil B3 aquí es muy precisa. Si alfil por C5, alfil por C2, y las blancas han perdido la pareja de alfiles, si alfil por B3, caballo por B3, el blanco ha perdido la pareja de alfiles, y si trata de resguardar a diablillo en la casa en B1, vendría caballo D3, de nuevo forzando a las blancas a comer en D3. Porque estamos amenazando el peón de B2 y una jugada como torre E2 no defiende nada porque existen problemas gravísimos en la última fila de mate. Es por eso que caballo de 7 era muy interesante también y probablemente garantizaba la igualdad, pero no es fácil ceder la pareja de alfiles. Sin embargo, Grishuk prefiere dar el otro alfil, alfil por B3, alfil por B3, para tratar de crear algún tipo de contrajuego sobre el punto F2, aprovechando que ahora viene caballo G4 en esta posición tocando al Faku. Grishuk, sabedor de que el Faku es uno de los mayores sex symbols en el mundo del ajedrez junto a Matlakov, dice, bueno, pues vamos a ir a por él, a ver si cae, ¿no? El peón de F2. Aquí Carlsen juega torre E2, aprovechando que el alfil de B3 cubre la entrada en D1 y Grishuk juega una jugada muy pícara, ¿no? Muy pícara, que es torre D6, pícara como el peón Carlito. No solamente se prepara para el doblaje de torres, sino que amenaza un truco táctico. Y es que alguno podría pensar, oye Pepe, deja de contarme tantas milongas como siempre, cabezón, que tienes más cabeza, que estoy hasta las pelotas de tener que verte todos los días. Bueno, uno podría pensar entonces que H3 es buena, porque dice, bueno, expulso al caballo y ¿qué hace la torre en D6? Pues no, viene caballo por F2. Precisamente la idea de las negras es meter un torre F6 aquí que te va a dejar frito. Te va a dejar frito como el pollo frito. Y Magnus juega entonces alfil G5, jugada que evita tanto torre D8 como torre F6. Una jugada de desarrollo y además conecta, trae por fin esta torre a la vida, ¿no? Las negras, además las blancas amenazan alfil E7, ¿verdad? Si juegas H6, pues viene alfil E7 y nos zampamos el diablillo de C5. Es por eso que Grishuk juega rey F8 para cubrir la casilla E7, también para desclavarse de esta diagonal, porque el diablillo de B3 es un monstruo realmente venido del futuro. Y fijaros cómo Magnus ahora empieza a apretar de una manera sin igual con la pareja de alfiles. Primero piensa, ok, las negras me van a expulsar este alfil con H6, yo realmente no tengo una casilla ideal, la casilla ideal para este alfil es C1. ¿Qué pasa? Que entonces dejaría la torre fuera de juego, por eso traigo primero la torre a F1 y en caso de H6 tengo la casilla C1 para resguardarme y concentrar mi juego en el flanco de rey. Las negras dijeron, bueno, pues la verdad que el caballo de G4 ya no está haciendo mucho ahí. Es un caballo solitario ahí que no puede contribuir a capturar el peón de F2, así que vamos a traerlo de vuelta a casita por Navidad a F6. Y las blancas juegan G3, una jugada que tiene mucho sentido para empezar a movilizar el flanco de rey, porque ya sabéis que lo importante cuando tenemos la pareja de diablillo es empezar a abrir diagonales, porque los alfiles funcionan mucho mejor en posiciones abiertas. Es por eso que es muy interesante un plan con quién si no, con el Facum, ¿vale? Con el Facum, el boss. El jefe, pero para movilizar al Facum tenemos que quitar el rey de G1 y la mejor casilla es mejorarlo a G2, por eso G3 para rey G2 y preparar F4. A6 de las negras para sostener y para darle la casilla 7 al diablillo y rey G2 por parte de Carlsen.
Caballo D7 de Grishuk, que dice, bueno, voy a tratar de mejorar mis piezas. Un alfil en A7, un caballo C5 para activar un poco, para buscar casillas interesantes. Y Magnus, claro, quiere tirar al Facum, pero entonces el alfil se va a quedar en una posición extraña, ¿no? En G5, casi atrapado. Es por eso que Magnus juega alfil C1 y ya está preparado para lanzar al que hay que lanzar en todo este tipo de situaciones. Las negras juegan alfil A7, preparándose para saltar con el caballo a C5 y ¡viene el Facum! ¡Vamos ahí! Cual galgo galopando en la columna F. Por supuesto, a las negras no le interesa una jugada como E por F4, vendría alfil por F4, incluso G por F4. Esta posición ya con esos peones centrales es muy favorable a las blancas y tienen que mantener la tensión central con F6. Ahora Abril Cerral, ¿no? ¿Habéis visto? Este alfil, iba a decir, Abril Cerral, ¿habéis visto ese vídeo de Password, no? Creo que se llama Elena Furiase, la actriz, que es un programa, bueno, tenéis que ver el vídeo, ¿vale? Abril Cerral, os lo recomiendo, se llama un vídeo de Password, que era un concurso que había antes en la televisión española, el vídeo es brutal. Bueno, F6, y aquí Magnus empieza a movilizar el flanco de rey, porque por supuesto no está claro qué hacer en el flanco de dama. Empieza con H4, inaugura un plan que va a consistir en empujar el peón de H. Las negras juegan torre 8, una jugada que también permite algo de movilidad al caballo, aunque no realmente, porque por ejemplo Magnus juega H5. Ahora está amenazando con H6, meter el peón hasta la boca. Decía que no realmente deja movilidad a este caballo, ya que tras caballo C5 vendría F por E5. Y si torre por E5 vendría alfil F4. Si caballo por B3 viene alfil por E5, no puedes capturar porque existe una clavada en la columna F. Es por eso que aquí las negras no se pueden mover y ahora tiene una decisión importantísima, es dejar que me metan el Facum hasta el intestino delgado o pararlo con H6. ¿Vale? Perdón, el Facum no, el peón de H, que ya me equivoco. Por ejemplo, si la negra juega en rey E7, H6 es una jugada súper interesante. Si G por H6, simplemente torre H1 y ahora cambiamos de objetivos a por estos peones débiles. Y si las negras juegan G6, podemos tratar de reventar toda la cadena de peones con G4, amenazando la jugada G5, desestabilizando por completo a las negras. Si las negras jugaran E por F4, alfil por F4 y ni siquiera puedes poner un potro en medio porque viene la torre de F1 para reventar la posición negra. Tras H5 las negras jugaron H6 y ahora esto es muy importante ya que se ha creado una ruta donde este rey no va a ser expulsado jamás por ningún peón ya y por ejemplo en todos los finales que no existan piezas mayores el blanco va a poder progresar muy fácil con el rey a través de este caminito que hemos creado aquí al estar todos los peones en negro. Aquí tras H6 Magnus dice, bueno, voy a jugar alfil A2, jugada de profilaxis que incluye ideas como B4 y aquí ya Grishuk dice, bueno, voy a jugar C5. Este es otro momento muy importante. Grishuk quiere jugar C4 y caballo C5 y activar sus piezas. Aquí una jugada que me parecía interesante era C4, que aunque igual va un poco contra los principios normales, ¿vale? De ajedrez, en plan, tenemos un alfilazo, pues queremos... y de repente lo encerramos, ¿no? Entonces, esto parece un poco estúpido. Porque, por ejemplo, si B4 no es tan estúpido, porque esta diagonal también es muy jugosa para el alfil. Imaginaros que también una torre deja de controlar C6, podríamos hasta meter un alfil en D5. Y es uno por otro, ¿no? Mi alfil ha dejado de jugar, pero tu alfil también. Sin embargo, Magnus, como viene haciendo en este torneo en las 3 últimas partidas, decide sacrificar otro peón más. Otro peón para la saca. No tenía bastante con la partida contra Giri. No tenía bastante la partida de ayer contra Karjakin con ese enroque dejando alfil por H5. Sino que hoy decide jugar alfil E3 con todo el morro. Su idea principal es matar a este alfil de A7. Por supuesto, ahora, tras E por F4, G por F4, el peón de E4 cae. Pero Magnus ha visto que existe una compensación terrible y súper bien justificada en cambio de este peón de E4. Magnus juega alfil B1, atacando esa torre. Ahora, la casilla más natural es E7. ¿Por qué? Porque tanto en E8 como E6 la torre puede ser atacada con el alfil en G6 o en F5. Por eso, torre E7 en esta posición. Y ahora Magnus juega torre F1, una jugada que dentro de poco va a amenazar algún truco táctico. Por ejemplo, imaginaros que este rey estuviera en F3, van a existir unos temas con alfil por C5 súper interesantes. Aquí la mejor jugada para defenderse era caballo B8
según los módulos de análisis, rey F3 y caballo C6, y aún así esta posición parece muy complicada para las negras, porque a pesar de tener el peón de menos, existen muchas redes de mate con alfil G6, y si caballo E7, existen ideas con alfil C2, le vamos a meter un peón en F5, le vamos a meter un alfil en G3 posteriormente, y realmente la posición es un agobio terrible para las negras, al estar este alfil completamente fuera de juego. Ideas con F4 también. Pero aquí Grischuk decide darle un poco de actividad al caballo D7 con otro sacrificio de peón. Decide sacrificar al Facundo también con F5 y Magnus no lo duda, alfil por F5 y caballo F6. Quizá lo que se le escapó a Alexander Grischuk fue que tras rey F3 las blancas se están amenazando un truco táctico brutal. Quizá Grischuk aquí que pensó, oye, que me puedo comer el peón de H5, que ese peón está rico, que me lo voy a zampar. Quizá con lo que Grischuk no contaba es que, y ya lo vio en este momento, Grischuk no hizo caballo por H5, pero aquí existiría este bombazo absolutamente bellísimo, alfil por C5, aprovechando que si alfil por vendría torre por E7 y si torre por E2 existe una jugada intermierda, alfil por D6 jaque. Y posteriormente vamos a engullir esa torre de E2 y vamos a estar más feliz que una perdiz. Es por eso que tras rey F3 ahora Grischuk dice, bueno, voy a jugar caballo D5, que parece ser una jugada buena, ya que alfil por C5 ahora no tiene sentido al estar la torre de E7 protegida. Sin embargo, Magnus aquí encuentra un remate súper limpio y es la jugada torre D2, la simple y llana torre D2, clavando al caballo de D5. Ya que las blancas están amenazando simplemente alfil E4 contra cualquier jugada, que es lo que pasó en la partida. Y uno podría preguntar, oye, cabezón, ¿qué pasa si caballo por E3? Me voy a comer dos piezas por torre por D6 y caballo por F5, simplemente tras torre por E7, rey por E7, torre por A6, el sabio peón de Aristóteles que siempre está callado, que nunca dice nada, ¿no? Que es un peón que nunca se mete en follones, nunca se mete en discusiones, pero que cuando habla todo el mundo calla y respeta, ¿no? Y asiente con la cabeza. Pues aquí el peón Aristóteles va a ser decisivo en la partida. Alfil B8, torre A8 y Aristóteles empieza a correr cual Usain Bolt en celo y bueno, pues acaba ganando la partida. Es por eso que tras torre de 2, Grischuk juega torre de 8 y Carlsen juega alfil E4, metiendo una presión terrible. Si torre E7 como en la partida, Magnus continúa con torre E de 1, forzando a las negras a jugar caballo F6. Y aquí Magnus simplemente juega torre por D7 en la partida, se comió de caballo. Si Grischuk hubiera zampado de torre, vendría torre por, caballo por, alfil B7 y de nuevo el peón A es decisivo. Por ejemplo, si las negras no hacen nada, comemos y luego cae el de B5 también, puesto que no puede jugar B4, ya que el alfil en A7 está indefenso. Y si trata de mantener el peón de A con caballo B8, vendría la jugada B4, aprovechando que el alfil de A7 está indefenso tras Reinaldo B por C5 y, por ejemplo, alfil de 4 y las negras pueden abandonar tranquilas. En la partida, Grischuk zampó de caballo y tras torre D6, de nuevo tuvo que abandonar porque va a caer el peón de A y de nuevo va a ser decisivo. Espectacular lo que ha conseguido Magnus Carlsen, performance de 2.988 puntos, casi 3.000 puntos. Se coloca por encima de los 2.860, sacando ya 45 puntos a su perseguidor, que es Fabiano Caruana. Esta partida realmente ha sido una lección de cómo usar la pareja de diablillos. A mí me ha encantado. Este es el tipo de ajedrez que yo disfruto más en particular. Para algunos le gusta más el ajedrez táctico. Yo este ajedrez lo disfruto muchísimo. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho. Aquí se acaba nuestra cobertura del Super Torneo Shankir. Recordad que mañana estaré haciendo dicharachero, 3 horas en español, 3 horas en inglés. Pasado mañana estaré haciendo dicharachero temático sobre la inglesa para que aprendamos todos a jugar la inglesa. Y nada, como siempre, ha sido un placer. Espero que hayáis disfrutado estos análisis y ya sabéis, id por la sombra, mucho kiwi, que es la fruta del amor. Ya sabéis, si tenéis una cita con vuestras parejas, un kiwi en el centro de la mesa, eso es éxito asegurado. Así lo metéis o la metéis en la cazuela y pues ya está. Os mando un fortísimo abrazo y espero que estéis bien. Hasta luego, Lucas, sed bueno, chao, chao.